Muy bien. Bueno, pues nada, mi saludo más entrañable, eterno, a todos ustedes. Yo traía aquí mis papeles, pero me parece que los he torcido, les he cambiado el texto. Perfecto. Y ya saben que les hemos convocado porque vamos a celebrar a partir de pasado mañana, viernes, sábado, se abrirá el centenario del nacimiento de el beato Manuel Lozano Garrido, querido y conocido entrañablemente por todos nosotros como Lolo, como Lolo. Lo primero que yo quisiera poner de relieve, en primer lugar, porque es una figura absolutamente ejemplar, que nosotros justamente lo celebramos tan solemnemente, pues porque queremos poner de relieve esta figura al momento presente y a la sociedad del momento presente, y sobre todo a los hombres y mujeres y en la Iglesia a los cristianos y cristianas de este momento. Ahora diré por qué consideramos que la vida de Lolo es absolutamente en toda su trayectoria, pues una vida absolutamente ejemplar. Si que algo quiero decir, como síntesis de alguna manera de mis palabras, es que no nos podemos fijar solamente en un aspecto de la vida de Lolo. A veces se hace demasiado hincapié en Lolo enfermo. Naturalmente es algo que a nosotros nos impresiona mucho, y nos impresiona por la gravedad de su enfermedad, por las consecuencias de su enfermedad, y nos impresiona por el modo también en el que supo vivir su enfermedad. Pero es mucho más. Lolo es absolutamente mucho más. ¿Y por qué digo es mucho más? Porque Lolo es ejemplar en su infancia. Lolo es un chico de una familia cristiana, nacido en una familia cristiana, formado en unos valores humanos sólidos y cristianos, que estuvo comprometido siempre y en todo momento con su fe, y estuvo comprometido también con la Iglesia. Incluso pues hay una anécdota que es muy significativa en la vida de Lolo, pues es su compromiso de ir a llevarle a la comunión a las personas cuando esto no se podía hacer, en una sociedad en la que todo esto estaba prohibido. Era un niño que, como el famoso Tarsicio de los primeros siglos de la Iglesia, en el siglo XX en España, en una situación pues de persecución, pues también él hizo lo mismo. Incluso pues ya sabéis que llegó a sufrir cierta represión, pues incluso llegó a estar en la cárcel. Pero luego es un joven absolutamente comprometido, y comprometido en la Iglesia real. Esto no nos inventamos nada, porque fue comprometido en lo que en la Iglesia en aquel momento significaba un compromiso mayor de los laicos. Era un laico comprometido. No era ni un eclesiástico, no era un cura, no era un religioso, no era nada, era un laico, absolutamente un laico cristiano, comprometido. Y se comprometió en la acción católica, que era el cauce que tenían los laicos, el cauce que tenían los laicos para un compromiso mayor. Fue primero postulante de Acción Católica, y aprendió lo que era ser un militante cristiano, porque en la Acción Católica se dice que ese es un militante, es decir, una persona que vive activamente su fe y su compromiso cristiano. Luego pues tiene facetas, ya de alguna manera su desarrollo como laico cristiano lo va ejerciendo así. Fue estudiante normal, y cumplió con su deber hasta donde pudo, y hasta donde las circunstancias se lo permitieron, como fue el terminar el bachillerato.
Y después ya en su vida se desencadenaron una serie de acontecimientos, como fue pues el de su enfermedad muy joven, a los 21 años, y luego una serie de circunstancias incluso pues familiares muy complejas y difíciles, la que tuvo que trabajar y trabajó pues como fue un trabajador durante el tiempo que pudo, de un trabajador cumplidor de su deber, y al final pues fue, como sabéis muy bien, por toda su obra, que fue amplísima en libros y en artículos, pues, y artículos que trataban de temas religiosos, de temas místicos, de temas espirituales, pero que trataban también de temas sociales, de la vida de Linares. Era un hombre que conocía y que estaba implicado y comprometido, como hace un laico cristiano comprometido en la vida social de su tierra y de su ciudad, que era en la ciudad de Linares. Pues tuvo un compromiso cristiano fuerte también como periodista. Ha sido reconocido, como sabéis muy bien, como un escritor, un bello escritor. La verdad es que tiene libros preciosos. De él han hablado pues los mejores literatos cristianos de nuestro tiempo, como por ejemplo pues José Luis Martín Descalzo, y después una figura emblemática dentro del periodismo católico en España, que fue el arzobispo Monseñor Montero, que dice de él, y de que yo, que era su vicario general, le he oído contar cosas bellísimas, porque sentía una admiración por Lolo excepcional. Pues dice cosas maravillosas de la figura, naturalmente, del Lolo, de haberlo conocido personalmente, pero también de haberlo leído y de haber degustado la literatura, la belleza profunda, tanto literaria como la belleza también sólida de su teología y de su espiritualidad de Lolo, de lo que escribe. Y luego, pues no me resta nada más que decir una cosa, y es que para nosotros es un acontecimiento, al menos para mí, que soy sintiéndome muy jiennense, pero por historia soy el menos jiennense de todos los que estamos aquí, ¿no? Que a lo que más me admira en este momento, y que estemos haciendo lo que estamos haciendo, es que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Es decir, que es una vida en la que ha desarrollado todo hasta el culmen final, Todo el mundo, uno se puede morir en el siglo en el que vive, y se suele morir, porque no todo el mundo dura más de 100 años, aunque ahora últimamente sabéis que mucha gente celebra por lo menos el 103, el 104 de su edad, pero es que se cumplen 100 años y ya está declarado como beato de la Santa Madre Iglesia. Es decir, ya hay una declaración incluso solemne de la Iglesia, de que está en el cielo. Pues es una maravilla lo que estamos de alguna manera reflejando. Estamos reflejando una vida absolutamente completa, porque el final de esa vida ya lo conocemos, y conocemos que es el final de la vida en santidad y de la vida eterna con Dios. Así que para celebrar este acontecimiento, pues está en la mesa la persona que en mi nombre va a dirigir una comisión que se ha creado, que está compuesta por, naturalmente, las personas que han llevado adelante el servicio de mantener viva la memoria de Lolo, como son los conocidos como amigos de Lolo, conocidos como amigos de Lolo, pero luego también están representados los periodistas, están representados de cuántas instituciones distintas de la realidad diocesana. Distintas instituciones de la realidad. Son Pastoral de Infancia, está representada la Acción Católica, están representados los responsables de los laicos cristianos de la diócesis, de la formación del laicado, etcétera, y los periodistas. Y los periodistas, tenemos varios periodistas,
y está ella en la mesa, no solamente porque esté representando a los medios de comunicación junto con Vanessa aquí, sino porque también quiere ser la representación de los periodistas que en esta celebración y en este centenario. Y ellos pues os van a hablar de qué queremos hacer ahora, ya cosas prácticas de qué vamos a hacer, Yo voy a dar una pequeña semblanza de quién era Lolo como periodista, que sin duda fue un periodista único y lo fue por muchos motivos. Si Lolo viviera hoy sería un influencer, porque a pesar de permanecer en una silla de ruedas más de 30 años, vivir en una pequeña habitación en un piso de Linares, ejerció el periodismo y lo hizo hasta los últimos días de su vida. Fue un periodista vocacional y fue un periodista que amaba como amamos los que nos dedicamos a esta profesión, el periodismo. Un periodista que, a pesar de esa enfermedad degenerativa y muy dolorosa, nunca dejó de trabajar, de escribir, de denunciar. Primero lo hacía con una máquina de escribir. Cuando esa enfermedad le fue atrofiando las manos y no podía pulsar las teclas, escribía primero con la derecha, luego aprendió a escribir con la izquierda, y cuando ya se le imposibilitó la escritura, pues se compró un magnetófono en el que iba grabando lo que quería contar al mundo. Ese magnetófono lo escuchaban su hermana, sus amigos, lo transcribían y después él lo corregía la ortografía, el estilo. Estaba enamorado del periodismo. Y si bien Lolo es un periodista católico, con una vida espiritual que impregnaba cada uno de sus días, también era un periodista que estaba al tanto de lo que ocurría en su tiempo. No solo conocía al día la información local, sino que iban a leerle el periódico jóvenes amigos, y quería conocer lo que acontecía en el mundo religioso, en la iglesia, en el ámbito nacional, en el ámbito internacional, y quería saber lo que ocurría lejos de esas cuatro paredes donde él vivía, para filtrarlo por su vivencia de fe y ser testigo de su tiempo. Fue un prolijo escritor de libros, también articulista, que publicó innumerables textos en prensa provincial, como el Diario Jaén, como Ideal, en periódicos nacionales o en periódicos especializados en prensa religiosa, como Vida Nueva. El periodista Tico Medina, al que conoció personalmente, decía de él que habla de Dios, pero escuchando el latido del mundo. Y no en vano Lolo estaba comprometido con su tiempo, como ha dicho el obispo. Habla en su artículo de las penurias de los mineros de su pueblo, de Linares. Hace un artículo que se llama "La urdes limitan al sur", escrito sobre los sueldos miserables de su tiempo, sobre la pobreza en zonas como Quesada, en Tiscar, o artículos sobre la silicosis. Y por cierto que también fue un periodista que pasó por la censura de su tiempo, y algunos pues le recriminaban ese tipo de artículos. Concluyo ya. Manuel Lozano Garrido fue un periodista premiado y reconocido en su tiempo. Fue entonces y sigue siendo ahora un modelo para nosotros, para los periodistas, casi 50 años después de su muerte. Un ejemplo para la prensa libre, para la prensa comprometida con la verdad y con la realidad del mundo que le tocó vivir. Entre sus innumerables escritos hay un decálogo del periodista que os animo a leer, y una oración dedicada también a los periodistas, que os voy a leer solamente un par de frases. Que si de pronto se hace en el mundo un silencio porque hacen falta normas, su corazón sea bravo para decir la palabra, que sea clara y rotunda, pero sobre todo justa. Le negarás el sueño como también la sal y el pan de cada día, si solo él puede hablar y calla por cobarde. Tendrá que poner robo o compasión o hambre, y lo dirá sin tentarle la bolsa o el ascenso o el susto o la amenaza. Él estaba enamorado, como digo, del periodismo y de los mensajeros de fe y de alegría que somos los periodistas. Os animo en este año de su centenario a que descubráis la figura de Lolo periodista, aunque tiene, como ya ha dicho el señor obispo, muchas virtudes en su persona, pero a los periodistas yo creo que puede seguir siendo, tantos años después, un ejemplo a seguir. Buenos días. Sin duda es hermoso el texto que acaba de citar Lola, del que es el primer periodista seglar elevado a los altares. Como indicaba el señor obispo, en su nombre coordinó la comisión que ha programado y va a llevar a cabo la realización de los distintos actos organizados para festejar el centenario del nacimiento de Lolo.
Celebramos su nacimiento porque hay gente que es universal en el tiempo. Personajes como Lolo nacen para quedar instalados para siempre en nuestra memoria y constituir una llamada progresiva y constante a valores como los que acabamos de escuchar. Lo que nosotros nos proponemos en el centenario es, por un lado, festejar su nacimiento, pero también por otro proyectarlo como una figura de actualidad a nuestro mundo. Creemos que Lolo tiene mucho que decir a la sociedad actual, al mundo de la comunicación, a los periodistas, a vosotros y en general a cualquier persona. Es además uno de esas personas que aparecen en la vida de la Iglesia como un santo de la puerta de al lado, según nos está repitiendo tantas veces el Papa Francisco en los documentos que publica. ¿En qué van a consistir los actos del centenario? Tenéis el políptico que hemos elaborado para este año del centenario, para darlo a conocer, y lo que voy a hacer es iros comentando algunos aspectos que aparecen en él, y si después hace falta o necesitáis más información, estamos a vuestra disposición. Por un lado, hemos querido sintetizar la figura de Lolo en torno a algunas facetas concretas de su vida. Como ocurre en cualquier personaje ilustre y como ocurre muy especialmente en los santos, hay una variedad de facetas que es tan grande que hemos tenido que hacer una selección. Por un lado, es un hombre comprometido con la acción misionera de la Iglesia. Por otro lado, queremos poner en especial relieve durante este año su faceta como escritor y periodista. Al mismo tiempo, queremos también reflejar su vivencia cristiana de la enfermedad y también su devoción eucarística y mariana. Y por último, un aspecto no menos importante es el acompañamiento que realizó de jóvenes y adultos. A la cama de Lolo y a su habitación acudían hombres y mujeres de todas las edades y muy especialmente jóvenes que iban a pedir consejo, incluso personalidades del momento que también iban hasta él o le escribían pidiendo consejo. Es uno de los aspectos que queremos resaltar durante este año. En la programación de los actos que podéis observar en el dístico tenéis comenzamos con la apertura del centenario, que realizaremos el próximo sábado. Nuestro obispo don Amadeo presidirá una Eucaristía solemne en la Basílica de Santa María de Linares, coincidiendo con el aniversario, el centenario de su bautismo en aquella misma Basílica de Linares que lo vio nacer a la fe. Los actos se clausurarán el día 12 de junio, que es el 11º aniversario de su beatificación. Entre estas dos fechas, grandes hitos en la historia de Lolo, se van a desarrollar toda una serie de actos. Tenemos jornadas diocesanas que van a ir jalonando la vida de este curso. Por un lado, podéis ver ahí encuentros de adolescentes, de movimientos eucarísticos en el mes de noviembre. Si avanzáis un poco más, en enero celebraremos un encuentro diocesano de laicos de parroquia y acción católica. Será el primero que se realice y es muy significativo que sea en torno a la figura de Lolo. Tendremos también la celebración del Día del Enfermo y el encuentro diocesano de niños en los meses de febrero y de noviembre. Pero junto a eso también queremos acercar la figura del Beato a todos los rincones de nuestra diócesis, y lo haremos con una visita que la urna con sus restos realizará a todos los arciprestazgos de nuestra provincia, de nuestra diócesis, durante el mes de mayo, concretamente desde el 3 de mayo hasta el 8 de junio. Junto a esto, algunas jornadas que quieren convocar a gente más allá del ámbito estrictamente diocesano. Tendremos la Asamblea de Delegados de Medios de Comunicación Social que organiza cada año la Conferencia Episcopal Española, y que este año se realizará aquí en Jaén en los días 8 al 10 de febrero. También el encuentro de Delegados de Medios de Comunicación Social de Andalucía, ODISUR, en el mes de junio. Y una jornada que estamos programando con especial cariño, que es una jornada de escritores y periodistas. Y quiero también en ella centrar que no solamente queremos dirigirnos a periodistas y escritores católicos, porque pensamos que Lolo tiene un mensaje que abarca y que tiene un significado especial para todos aquellos que estén comprometidos con una comunicación que huya de las fake news y de cualquier tipo de noticias engañosas que puedan aparecer en nuestro tiempo. Ciertamente es un modelo que
cuestiona y que tiene mucho que inspirarnos. Finalmente, hacer una breve reseña en torno a esa jornada. Un detalle importante será un manifiesto de adhesión a la figura y al mensaje de Lolo que se está preparando y que cuenta ya en el momento actual con más de 100 firmas de escritores y periodistas que ya han manifestado su adhesión al manifiesto. Periodistas de un ámbito muy plural: prensa, radio, televisión, medios digitales. Hemos comenzado a trabajar en un ámbito local y en los próximos meses extenderemos la labor al ámbito regional y nacional. Creemos que en él puede reflejarse muy bien esos valores irrenunciables que tienen que marcar la labor de cualquier periodista y que pueden constituir un modelo y un estímulo. Y finalmente apuntar una breve reseña sobre el cartel y el logo oficiales del centenario. Ambos son obra del artista torrecampeño Francisco Galán e intenta sintetizar lo fundamental de este centenario y al mismo tiempo constituir una imagen visual de lo que significará. El logo que tenéis en la última página del dístico, con su forma circular, evoca por un lado el sillón de ruedas donde Lolo vivió su vida y su vocación bautismal y compromiso apostólico, a la par que recuerda la forma redonda de la hostia consagrada, la Eucaristía, que fue centro, modelo y fuente de energía en la vida de Lolo. En el centro aparece la silueta de Lolo, que se proyecta como un don para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, y el tintero y la pluma nos recuerdan su vocación de periodista. La imagen elaborada para el cartel, como podéis comprobar, es un retrato muy psicológico que destaca su serenidad, su alegría, su aceptación y en especial su santidad. Un retrato de época que nos traslada a una instantánea en blanco y negro, como la de los periódicos tradicionales de la época de Lolo. Un retrato que nos habla además de una mirada profunda sobre la realidad y en la que el contraste entre el blanco y el negro nos reflejan la dualidad en la que se desenvolvió la vida del beato. La luz y la sombra, la alegría y el sufrimiento, la intimidad del dolor y el anuncio alegre y comprometido de este periodista de raza. Como veis, no aparece tan inclinado como habitualmente aparece en sus fotografías, justamente un poco para reflejar esa idea que yo os he dicho y que de alguna manera siempre me preocupó, que no demos una imagen de que el único valor de la vida de Lolo es que fue un enfermo santo, Él fue enfermo, fue un enfermo santo, pero fue también un joven comprometido y santo, y también fue un niño, y no tenía esta imagen, porque hay fotografías de él porque son imágenes absolutamente normales. De alguna manera, ahora que los medios de comunicación pueden hacer tantas cosas, algún vídeo se podía hacer en el que se fuera de algún modo reflejando la transformación de la imagen de Lolo desde su infancia, juventud, porque hay cuadros y hay cosas, su infancia, juventud, hasta el momento final, que sabéis que la cabeza se le hundió tanto que para mirar necesitaba un espejo, ¿no?, en sus piernas, ¿no?, de alguna manera, Eso ya es un reto para que lo hagáis vosotros, que sabéis hacer mucho de esas cosas. Muy bien, pues nada, de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento a vuestra presencia y que lo difundáis con cariño y como alguien que es vuestro,